Bienvenidos a Herramientas para Crecer. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. En esta ocasión, para conversar acerca de la práctica del peritaje contable judicial. En tal sentido, se encuentra con nosotros Carlos Hugo Rojas Gamarra, ya de la casa. Bienvenido nuevamente a Herramientas para Crecer. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación de vuelta y un cordial saludo a tu amable audiencia. Y te presentamos el perfil profesional de nuestro invitado. Carlos Hugo Rojas Gamarra es licenciado en contabilidad por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También máster en gestión de riesgos por EALDE Business School de Madrid, de España. Miembro de Auditul, Red de Control Interno y Auditoría por Colombia. Especialista en pericia caligráfica y documentología por EDAN de Asunción. Auditor externo especializado en prevención de lavado de activos ante la Secretaría de Prevención de Lavado y Bienes CEPRELAT, auditor externo impositivo ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, perito contable, calígrafo y documentólogo ante la Corte Suprema de Justicia, socio de la consultora CR Auditores y Asociados. Entre sus actividades gremiales también podemos mencionar, es uno de los fundadores de Resistencia Contable del Paraguay. Carlos Hugo, tendríamos que arrancar explicándole a nuestra querida audiencia qué se entiende, qué hay que entender por pericia contable judicial. Juan Carlos, la pericia contable judicial la podemos definir como una información científica que expone los hechos con criterios imparciales, sentada en doctrinas y tesis respaldadas por las opiniones. En otras palabras, es un medio de prueba que utiliza el juez para el conocimiento de los hechos que requiere el juzgado. Y es un tema que regularmente no escuchamos en los medios masivos de comunicación y por eso quisimos hacernos eco de esta oportunidad interesante, muy especializada. Carlos, yo creo que además de contar que esto de la pericia contable judicial, también tendríamos que aclararle a la audiencia que nos sigue siempre aquí en Herramientas para Crecer ese perfil de un perito contable, ¿en qué debería consistir? Juan Carlos, el perito contable es un auxiliar de justicia. Esta persona, al ser un auxiliar de justicia, tiene que ser una persona técnica, conocedora del área contable. Y su principal objetivo es colaborar con la justicia aportando su estudio técnico. También podemos decir, ¿verdad?, que el profesional contable no necesita tener ninguna preparación extra para ser un perito contable. ¿Por qué? Porque el título habilitante que ya tiene el profesional ya le otorga todas las habilidades para poder hacer el trabajo. Asimismo, También, desde un punto de vista general, ¿podría entenderse eso, Carlos? desde un punto de vista general, vamos a ir dando más precisiones, solamente como una pincelada, Juan Carlos. Así Eh, mismo. Claro, recordarles a aquellos que acaban de sumarse a la frecuencia aquí en Herramientas para Crecer. Estamos conversando con Carlos Hugo Rojas Gamarra acerca de pericia contable. Y claro, ¿cuál es ese punto de partida en el que tiene que realizarse una pericia contable, Carlos? Asimismo, Juan Carlos, yo quería justamente compartir con la audiencia mi experiencia personal. Cuando yo inicié en estas actividades de pericias, justamente un colega mío me dijo, este es un trabajo técnico, se presenta, se cobra y espectacular, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Lo que pasa que el colega, lo que no hizo, él no me contó, ¿verdad?, que hay dos ámbitos principales, ¿verdad? El ámbito penal y el ámbito civil. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es en lo penal, eh, uno puede irse a un juicio oral como testigo y tiene que irse porque es una obligación. Al estar ya en la causa,
el perito contable está obligado a irse como testigo cuando suceda el juicio oral. Y tiene que irse para explicar su trabajo, ¿verdad? Y ahí en esa parte, por ejemplo, te comparto la experiencia, ¿verdad? O sea, por eso yo hago hincapié en este punto, en que todos como profesionales contables, no solamente contables, porque sabías que existen peritos de todas las especialidades. Hay peritos informáticos, peritos médicos, peritos arquitectos, ¿verdad? Como en esta oportunidad estamos tocando exclusivamente el tema de la pericia contable, entonces yo les aconsejo de que hagan el trabajo de la mejor forma posible y siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un juicio oral, y esta parte es la que a mí prácticamente La parte divertida del la parte trabajo. divertida, porque siempre te dicen, no, es fácil hacer, ¿verdad? Bueno, cuando vos vas a juicio oral, lo primero que te pregunta el juez te dice, ¿usted sabe que está bajo juramento? Sí. ¿Usted sabe que si se comprueba que lo que usted está manifestando tiene alguna falsedad, usted puede ser pasible de una pena privativa de 6 a 10 años de prisión? O sea, por eso yo les digo, es un trabajo técnico, tampoco es para asustarle a la gente, es simplemente si uno hace bien el trabajo y siempre está con la verdad, no tiene por qué temer de nada, ¿verdad? Entonces, solamente que yo comparto mi opinión contigo, o sea, perdón, mi experiencia, y sí, hay que hacer lo mejor posible el trabajo. Eso es en lo penal. En lo civil, raras veces existen casos de pericia, pueden existir, pero en lo civil es mucho más light, ¿verdad? Porque en lo civil normalmente no hay juicio oral para empezar y lo único que pueden solicitarte es alguna audiencia aclaratoria sobre el trabajo y nada más. Pero sí en lo penal está lo fuerte, ¿verdad? Y eso yo comparto con ustedes mi experiencia. Claro, de entrada hay que aclarar a la audiencia, particularmente a los contadores ya en ejercicio, a aquellos estudiantes que están en los últimos años, que representa una oportunidad profesional, laboral, muy interesante justamente porque hay pocos profesionales dedicados a esto. Y me gustaría volver un poco hacia atrás cuando estábamos hablando de pericia contable, judicial. Aquí los compañeros de la producción me acercaron unos apuntes. Constituye una información científica que expone los hechos con criterios imparciales. Carlos Hugo, vos tenés que aclararnos qué quiere decir esto. Quiere decir que el informe tiene que estar basado, primeramente, como sabemos, la contabilidad es un sistema de registro de operaciones cronológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como profesionales contables tenemos que evaluar, examinar ese sistema de informaciones que compone la contabilidad. Por eso habla, justamente dice de una información científica, porque tenemos que basarnos en procedimientos científicos para poder verificar todos esos datos que están normalmente en los balances. Puede darse también el caso de que exista, bueno, la pericia contable es muy amplia porque no solamente puede abarcar un balance, puede abarcar un tema específico como un saldo de cuentas de clientes o un saldo de cuentas de proveedores o, por ejemplo, un inventario. Te doy un ejemplo, por ejemplo, un inventario mal valorizado. Entonces, eso crea un problema. Entonces, una de las partes solicita una pericia contable sobre el inventario o puede solicitar una pericia contable sobre el saldo de cuentas a cobrar. Pasa también en el caso de, normalmente en las empresas, eh, por ejemplo, en sociedades, siempre hay problemas entre los socios a veces, por ejemplo. Entonces, uno de ellos puede pedir una pericia. Me pasó un caso que una SRL habían pedido, habían hecho como una quiebra
pero la empresa no estaba en quiebra, ¿no? Entonces, el objetivo de la pericia contable era demostrar que no estaba en quiebra, o sea que se hizo una quiebra fraguada. Entonces, es muy amplio el ámbito de la pericia. Hay muchos aspectos que se pueden abarcar. Y sí, yo les animo a que, como dijiste, Juan Carlos, es una posibilidad de trabajo. Em, Luego vamos a ir explicando los procedimientos que tienen que hacer para poder matricularse en la corte, o si me permitís, ya continúo con Sí, eso. aquí me gustaría precisar, Carlos, siguiendo con los apuntes, aclara que esta pericia contable judicial, siempre vos nos vas a iluminar más, es un medio de prueba que podría utilizar el juez para el conocimiento de los hechos que requiere una reparación especial. Te confieso que estoy aprendiendo esta línea profesional sumamente interesante y que vos nos estás abriendo el camino para conocerla más en detalle. Sí, perfecto, Juan Carlos. Cuando habla de un medio de prueba, habla de una herramienta, o sea, de un informe. Este informe es realizado técnicamente y constituye como un medio de prueba en la carpeta o en la causa judicial. ¿Por qué? Porque este medio, ¿cuál es el objetivo de este medio de prueba? Dar luz a una parte, porque yo te aclaro aquí que normalmente y está claro, no soy abogado, pero las causas siempre son manejadas por abogados, los jueces son abogados y ellos muy poco, encontré algunos profesionales que eran contadores, abogados, pero ¿qué pasa, Juan Carlos? Para que uno pueda entender bien el tema contable, tiene que estar en ejercicio de la profesión. No sirve, no, yo no puedo decir yo soy contador, abogado, escribano, bueno, pero ¿qué estás ejerciendo? Estás ejerciendo la profesión. Entonces, ese es el principal punto, que la mayoría de en la mayoría de los casos están manejados por abogados, o sea, no existen. Entonces, cuando en una causa no se tiene la certeza técnica en el punto específico, se contrata al perito, como estamos ahora Efectivamente. en el perito contable, que es el que se va a Efectivamente. encargar, sí. El perito contable tiene que hacer el informe técnico y tiene que hacer su conclusión. Aquí, por ejemplo, aquí te voy a hacer como un paréntesis, porque si nos retrotraemos, estábamos hablando de que es un informe técnico y cómo van a entender, no van a entender tampoco los abogados, ¿verdad? Bueno, el informe técnico o la pericia, como nosotros como profesionales realizamos el trabajo, pero ¿qué pasa? Al final del trabajo, ¿qué es lo que lee el abogado? ¿Qué es lo que lee el juez? La conclusión. ¿A qué conclusión nosotros llegamos con el estudio del trabajo? Nosotros como profesionales analizamos un balance, vemos todos los aspectos, pero al final nosotros tenemos que dar una conclusión en 15 renglones o en 5, no, pero lo más clara y objetiva posible. Y aquí también es muy importante porque y me gustaría hacer, por ejemplo, un paralelismo con lo que es la auditoría y con lo que es la pericia. ¿Cuál es la diferencia principal? La auditoría, por ejemplo, lo que hace es emite una opinión sobre los estados financieros, por ejemplo. Pero una opinión sobre el estado, no sobre las personas que hicieron el estado financiero. Ahí está la gran diferencia. La pericia contable es vinculante y la auditoría no es vinculante. La auditoría es una opinión sobre el estado financiero. Ahí no se está analizando. Puede que esté todo mal el balance, pero dice que está todo mal, pero no dice quién hizo mal. Bueno, la pericia contable se tiene que encargar de decir quién hizo mal. Ahí está el tema, Y ahí en, está la responsabilidad
que se tiene. Y en este caso, Carlos, y permitime la consulta a vos, conducime si es que la planteo mal, esa valoración técnica que se hace con la pericia contable judicial, no solamente hace esa revisión de la documentación contable financiera de una organización, sino que también valora el comportamiento del profesional que hizo esa documentación arrimada a la Corte Suprema dentro de un caso dado, por ejemplo. Claro, lo principal es la conducta porque yo le hago hincapié en que no solamente en una pericia contable, en todos los trabajos que hagamos tenemos que hacer en la forma correcta. Uno puede de repente decir, no, ¿sabes? Yo voy a hacer el famoso ahí nomás y total no van a lo controlar. No, 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 no. Nosotros tenemos que tener otra orientación. Nosotros tenemos que hacer bien el trabajo. Cuando uno hace bien el trabajo, no tiene por qué temer. Y en este aspecto, en lo que se refiere a pericia, con más razón, como yo te expliqué, como hablamos anteriormente, que no puedo volver a mentir, porque si yo miento en un juicio oral, te llevan preso, ¿verdad? Así nomás. 6 a 10 años, Sí, de 6 a pena 10 años. privativa. O sea, es Y una técnica, yo estuve pensando varias veces, tal vez es una técnica psicológica, más o menos para desarmarte psicológicamente, de que si pensabas mentir, entonces mejor no mientas. Porque si vos vas a presentar, y es importantísimo, pues si vos vas a presentar el informe, y siempre pasa eso, que puede decirte el abogado, no, no, esto, no, no, no. Es preferible perder el trabajo que tratar de ganar y después tener más problemas. Ese es mi consejo, Juan Carlos. efectivamente, y es donde se llevan a la práctica, presumo yo, todos y cada uno de estos principios de contabilidad Sí, generalmente aceptados, en donde lo que prima son esos valores que hacen al profesional que trabaja en esta área tan interesante, Carlos. sí. Bueno, aunque nos quedan escasos minutos antes de nuestra pausa, me gustaría que nos confirmes que esto finalmente es una oportunidad laboral interesante para el profesional contador público, Carlos. Perfecto. Es una oportunidad. No es difícil. Son procedimientos que se hacen. Es simplemente aplicar los conocimientos adquiridos en contabilidad. También te agrego, como estaba mencionando, la posibilidad laboral. También las tasaciones puede hacer un perito. ¿Sabía, Juan Carlos, que por ley todo contador está habilitado para ser tasador sin necesitar hacer ningún estudio ni nada? Por supuesto, como te estaba comentando fuera Con de... el título habilitante. Con el título habilitante ya puede inscribirse como tasador. Y eso, por ejemplo, es una linda actividad también. Es una actividad un poco más light, vamos a decir, no te vayas a un juicio oral. Es una actividad técnica en la que uno se inscribe como tasador. Por supuesto, tendrías que hacer algún curso, porque son cálculos matemáticos, estadísticos, ¿verdad? Que se utilizan para hacer una tasación. Yo está claro que yo no soy tasador, pero conozco los procedimientos. Y también otra actividad importante e interesante que también podemos agregar es la administración judicial. Justamente cuando una empresa tiene conflicto, y de repente uno de los socios dice que el otro socio está desviando fondos, entonces el socio puede solicitar al juzgado un administrador judicial. Eso también puede hacer un perito. Y es muy interesante, es una actividad muy interesante. No tiene tanta presión como un juicio oral, pero también tiene todos sus procedimientos. Ahora cuando más adelante hablaremos de todos los pasos que tienen que seguir y los requisitos, ¿verdad? El administrador judicial lo que tiene que hacer es presentar un informe mensual de su gestión. Y es interesante la actividad, especialmente a aquellos profesionales contables que le guste la parte administrativa.
A mí particularmente no, yo llegué a hacer administración judicial, pero uno tiene que estar tiene que tener el- la matriz para administrador, porque tiene que lidiar con personal, tiene que pagar proveedores, todo eso, y luego rendir al juzgado. Pero es una linda actividad, Juan Carlos, también. O sea, estamos planteando tres actividades que uno puede hacer: pericia contable, tasaciones y administración judicial. Por supuesto, Asimismo, y en Herramientas para Crecer estamos conversando acerca de la práctica del peritaje contable judicial con Carlos Hugo Rojas Gamarra. ¿Qué es esa pericia contable judicial? Lo que nos anticipaba Carlos, constituye una información científica que expone los hechos con criterios imparciales, sentada en doctrinas y tesis respaldadas. En minutos más continuamos aquí en Herramientas para Crecer. Final del primer bloque. cortamos. Enseguida arrancamos. Continuamos en Herramientas para Crecer. Si acabas de sumarte a la frecuencia, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro en grata compañía con Carlos Hugo Rojas Gamarra. Te contamos más del perfil de nuestro invitado. Licenciado en Contabilidad, máster en Gestión de Riesgos, miembro de Auditul, Red de Control Interno y Auditoría, especialista en pericia caligráfica y documentológica, auditor externo especializado en prevención de lavado de activos, ante CEPRELAT, auditor externo impositivo ante la Secretaría de Estado de Tributación, perito contable, calígrafo y documentólogo ante la Corte Suprema de Justicia, socio de la consultora CR Auditores y Asociados. Hablando de la práctica del peritaje contable judicial, y Carlos ya nos anticipaba estas tres interesantes salidas profesionales para los universitarios dedicados a esta noble labor del contador público. Nos hablaba él de la pericia contable como tal, las tasaciones y la administración judicial. Carlos, avanzamos. Bueno, aunque ya lo habíamos dicho, ¿quién puede ser perito contable? Sí, rebobinando un poquitito, todo perito contable, lo único que necesita para poder ejercer su labor es el título habilitante. Tiene que llenar una solicitud en la Corte Suprema, presenta requisitos como su título, certificado de interdicción, quiebra, algunos requisitos más, presenta, y aproximadamente en 30 días de proceder el proceso, uno ya tiene su matrícula, ya está matriculado. El primer paso es obtener la matrícula en la Corte. Bueno, el siguiente paso, bueno, y tocando el tema de la matrícula, uno como perito contable puede trabajar para la parte querellante, que sería la parte acusadora, puede trabajar para la parte acusada y puede también trabajar designado por el juzgado. El juzgado también le puede designar a uno perito. Normalmente en los casos existen casi siempre tres peritos, porque cuando existe un litigio, hay siempre una parte demandada, una parte acusadora, y el juzgado, que es el que se encarga de definir. Entonces, cada uno tiene que tener su perito, ¿verdad? Entonces existen tres. Bueno, Esos son los principales roles que podemos mencionar del perito contable judicial. Bueno, no menos importante es también preguntarle a Carlos Hugo Rojas Gamarra cómo se regulan los honorarios profesionales en estos casos, Carlos. qué buena pregunta, Juan Carlos. Este es un Que quizá problema. ahí el gusanito al que queríamos llegar era ¿cuánto podemos ganar en esto? Qué buena pregunta. Es excelente tu pregunta. Bueno, y tan pertinente. El tema de los honorarios profesionales, un tema de larga data en la profesión. Y lo digo haciendo un paréntesis en lo que es la pericia contable, en lo que es la profesión contable propiamente dicha. Es una pelea de años y años, ¿verdad?, que nunca se pudo fijar el honorario. En lo que se refiere a pericias contables, existe una ley, la ley 2796,
que reglamenta el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia. Como perito contable, nosotros somos auxiliares de justicia. Y en el artículo 8 dice que hasta el 3% sobre el monto del litigio para los auxiliares de justicia. O sea, nosotros como peritos contables, por ley, hasta el 3% deberíamos cobrar. Eso como mínimo, porque puede existir el caso de una pericia muy compleja en la que ese 3% no alcance, que se tenga que hacer, se tenga que formar un equipo de trabajo con varios profesionales y puede que no alcance, pero como mínimo ese es el mínimo que se tiene que cobrar. Y en cuanto a las tasaciones, hasta el 5%, o sea, de 0 al 5. Eso serían porcentajes mínimos para que deberían cobrar. Quizá la consulta no estaría de más. ¿Quién paga estos honorarios profesionales, Carlos? Muy buena tu pregunta. El tema del pago de los honorarios. Normalmente, cuando uno es designado por el juzgado, uno tiene que regular sus honorarios. ¿Qué quiere decir regular? Tiene que presentar al juzgado y el juzgado tiene que realizar el proceso para que luego el profesional cobre. Es, por ejemplo, un proceso larguísimo que muchas veces tarda una eternidad en algunos casos. Por eso casi nadie quiere de repente trabajar como perito designado porque tarda mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juzgado tiene que incluir en la carpeta y al final, ¿quién es el que paga? No es tampoco el juzgado, el que paga es el que pierde. Porque para eso están justamente, habrás escuchado alguna vez que dicen costas, ¿verdad? Las costas son gastos del juicio, ¿verdad? Entonces esos gastos prácticamente son para poder pagar el honorario del perito que fue designado. Ese es el caso que uno sea designado. Ahora, cuando yo perito contable, soy contratado por una de las partes, me paga directamente la parte. Ya es directo. Esa sería la variante, ¿verdad? O sea que Eso sería básicamente si la parte que demanda contrata tus servicios, cabría que te paguen al momento de entregar tu informe claro, contable judicial, ¿verdad? claro, cuando te contrata la parte de mandar, yo ahí también hago una precisión y también en la experiencia. El famoso, cuando entregas, cobras todo, así nomás. No. Acostumbrémonos a usar un contrato de servicio. Y mira, muy importante lo que te voy a mencionar, porque a mí me pasó y yo no quiero que justamente algún otro profesional tenga esa oportunidad y le pase. Yo tuve que experimentar. Bueno, ¿qué pasa? Te contrata la parte por decirte, la querella te contrata. Bueno, vamos a hacer esta pericia, te dice todo eso. Entonces vos le pasás el presupuesto. Bueno, la mitad ahora, la mitad cuando entregue el trabajo. Ok. ¿Qué pasa después si hay juicio oral y yo me tengo que y el juicio oral se va a hacer en encarnación y yo tengo que trasladarme y yo no contemplé todos esos gastos y tengo que pagar yo en mi bolsillo porque yo no tengo ningún documento? Por eso que cada vez que van a hacer un trabajo de contabilidad, de auditoría, de pericia, tienen que hacer un contrato donde diga de que el trabajo, el presupuesto es tanto, el porcentaje de anticipo para empezar los trabajos, la entrega. En el caso de pericia, tienen que poner una cláusula donde diga, en el caso que en el El caso que juicio. vaya a un juicio oral, se estipulará un monto a convenir luego para los gastos que puedan acarrear este juicio. O sea, Muy eso es interesante porque esa estructura de costos está mayormente ausente en la práctica habitual del profesional, el contador. Me imagino que en otras profesiones también, ¿verdad? Pero en el tema que estamos tratando, es una cuestión muy sensible
que hay que tomar en consideración, Carlos. Bueno, Carlos, nos hablaste de las responsabilidades, de los valores, de las oportunidades. En Herramientas para Crecer siempre queremos ir un paso más allá. Entonces, si yo soy contador público, tengo mi título habilitante, estoy buscando oportunidades para desmarcarme de aquello que el mercado ya tiene de sobra. Y le escuché a Carlos Hugo Rojas Gamarra en Herramientas para que se digo, mira, me interesa esto. Bueno, el perito contable judicial, ¿cuáles son los primeros pasos por donde tiene que empezar esa práctica? O sea, te toca revisar la información financiera contable de una empresa NN. ¿Dónde hay que arrancar? Muy buena tu pregunta. Bueno, solo para rebobinar un poquitito, ¿verdad? El primer paso que tiene que tener o sea, que tiene que hacer un profesional es matricularse en la corte. Como ya habíamos hablado, son simples documentos que presenta y se registra. Bueno, una vez que tenga su registro de perito, tiene que él ser propuesto por el abogado. O sea, te comento, te voy a ir narrando los pasos que tiene que ir hasta que lleguemos a tu pregunta para que se pueda comprender el proceso completo. Entonces, una vez que tienes ya la matrícula de perito, el abogado tiene que proponerte como perito en la causa. Una vez que se acepta, porque para que se pueda aceptar como perito, él tiene que estar debidamente registrado. Ellos en la corte entran, verifican en su página, verifican, así está habilitado, ok. Luego, el perito recibe una notificación de su designación. Eso no es todavía el inicio. Solamente le notifican, o sea, te notifican de que han aceptado tu Tu propuesta, o sea, postulación. la propuesta del abogado. Ok. Siguiente a eso, una vez que yo recibo la notificación, yo tengo que irme, yo perito matriculado, ya con mi propuesta toda aceptada, me tengo que ir a hacer la aceptación del cargo. Una vez que yo hago la aceptación del cargo, ahí ya estoy confirmado y ahí ya me rigen los plazos. Hay un tema importantísimo que todos los trabajos tienen plazos. Normalmente, y de acuerdo a la magnitud del trabajo, se fijan los plazos. Se pueden pedir prórrogas también. Muchas veces, por ejemplo, una pericia es muy extensa, entonces, como dijimos anteriormente, tanto el juzgado como todos los abogados fiscales, ellos no son contadores, ellos no saben a ciencia cierta el trabajo. Muchas veces te dicen, no, te vamos a dar 10 días, pero es imposible 10 días, por ejemplo, revisar una empresa que tenga miles de registros. Entonces, normalmente el perito puede pedir un plazo, una prórroga, eh, y para ir completando. Luego que una vez que ya haya sido designado, ya haya aceptado su cargo, entra una parte donde se tienen que proponer los puntos de pericia. Los puntos de pericia son los puntos con los cuales el profesional contable perito tiene que responder. ¿Qué quiere decir eso? Estos puntos de pericia son prácticamente las preguntas que no quedan claras para la causa, entonces se establecen como puntos. Los puntos de pericia pueden ser realizados por el abogado en mejor que sean hechos en conjunto, porque como te dije, el abogado no tiene toda esa expertise en la contabilidad, entonces puede ser un trabajo mucho, mucho mejor si es que hay una colaboración estrecha en, en los puntos, en la creación de los puntos. Y el siguiente paso, como era tu pregunta, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que examinar? Lo que tiene que hacer es enfocarse en esos puntos. Si el punto uno dice, diga al perito si los estados financieros de la empresa XX representan razonablemente la situación, entonces el perito tiene que decir, sí, en función tiene que responder el punto. Y tiene que ir, por supuesto, al responder los puntos,
él tiene que ya tener toda su documentación sustentatoria como sus papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque la pericia ya tiene que ser prácticamente un informe tipo leído, ¿no? Ya no hay números, o sea, de repente hay cálculos auxiliares, o de repente se puede usar también en pericias extensas, anexos, en donde si él, por ejemplo, dice, en el punto, dice, el punto, diga el perito si el inventario ha sido evaluado correctamente. Entonces, el perito tiene que responder siempre siempre con la mayor claridad, veracidad y técnica, responder exactamente. Y en ese caso, uno puede adjuntar, vamos a decir, un anexo. Entonces, si la persona lee la pericia y dice, ah, no, pero acá no dice nada, bueno, entonces dice, vaya al anexo 1. Entonces, en el anexo 1 está el detalle del inventario. Así, yo más o menos te estoy pincelando cómo se construye una pericia. Por ejemplo, una pericia un poco grande en la que no puede abarcar todo en el informe porque va a ser imposible de leer todo. Entonces, el que tenga dudas que vaya al anexo. Eso es y siempre con la mayor veracidad posible. El hecho de que un estudio contable decida habilitar el servicio de pericia contable judicial, es preferible hacerlo como un complemento al trabajo de su empresa consultora contable, o puede ser una dedicación exclusiva. ¿Cuándo un contador tiene que decidir si esto amerita como un servicio adicional dentro de su empresa consultora, Carlos? Muy buena tu pregunta, Juan Carlos. Y bueno, volviendo al tema laboral, el gran problema que existe en el tema de la pericia es que uno tiene que ser designado. Y uno tiene que ser designado, y una vez que es designado tiene que realizar el trabajo. Y una vez que termina, tiene que estar esperando al siguiente. Pero no es, o sea, es una salida laboral, vamos a decir, no dedicarse. Hay algunos que sí se dedican, pero pocos son los que se dedican a full en el tema. Pero yo, en mi experiencia, yo lo veo como una actividad adicional a los servicios que uno pueda tener. Como complementaria, Como Bueno, complementaria. ahí me surgía la duda porque hay que tener un soporte financiero por parte del consultor contable, del perito contable judicial, para aguantar hasta que te paguen, evidentemente. Y además, ese honorario profesional está regulado. Te pongo otra situación, ya nos quedan básicamente los últimos minutos, pero quiero seguir preguntando porque es apasionante. Yo soy empresario, tengo una inversión en un negocio, no estoy involucrado en la gestión, y constantemente mi asociado me reporta o pérdidas o ganancias que no responden a lo que yo veo en el movimiento del negocio. Hace falta llegar, y bueno, le sumo más. Los estados contables parecen estar bien, los auditores dicen que no pasa nada, pero a mí me queda la sospecha. Hace falta llegar a lo judicial para que yo pueda munirme de herramientas contables financieras, o yo, por ejemplo, le puedo llamar a Carlos Hugo y le digo, mira, Carlos, no me cierra que el negocio dé tan poca ganancia o que no dé ganancia. Ya estamos hablando de que el contable ya está, el auditor ya está, pero no me cierra a mí. Ese podría ser un escenario. Vos estás hablando de, bueno, lo que conocemos es como una pericia extrajudicial, vamos a decir. Podría ser como una pericia extrajudicial, o podría ser una pericia directamente para el socio. O sea, Como una pericia particular. O sea, así ¿a qué mismo. me refiero? Que un perito contable judicial
ya sabe dónde mirar, ya sabe, ya sabe que lo va a encontrar ordenado, pero sabe de dónde sacar los números para ver si esa coherencia o incoherencia se puede sustentar. Bueno, igual puede encontrar que está efectivamente todo bien y que el mercado no está bien, pero ¿y si es lo contrario? O sea, yo digo nomás como el perito contable judicial tiene una mirada muy afinada. En este caso, Juan Carlos, como está tocando el ejemplo que estás mencionando, lo que cabe es hacer una auditoría específica. Esa Ujú. auditoría específica, realizada por un perito, no con un carácter todavía de pericia, pero sí ya como un elemento que pueda servir para iniciar alguna acción. ¿Por qué? Porque si hablamos de pericia extrajudicial, prácticamente, al decir extrajudicial, ya se presenta esa pericia, o sea, ya comienza a ingresar. Pero anteriormente, o sea, volviendo al ejemplo que me estabas mencionando, lo que en este caso es el perito o un auditor especializado, realizar una auditoría específica técnica. Esa auditoría es la que te va a dar en caso como un elemento para iniciar una acción. Ahí el siguiente paso ya puede estar el perito contable. Porque Ujú. el perito contable lo que va a hacer es, se va a basar en ese informe de auditoría para poder ver los puntos de pericia y ya iniciar una acción. O sea, siempre tiene que haber un informe previo que sirva ahora como una prueba para iniciar. Luego, ya con el informe de auditoría técnico, el perito contable, ya con el abogado, tienen que diseñar los puntos de pericia y sobre esa auditoría y presentar. Carlos Hugo Rojas Gamarra, tu mensaje a los oyentes de Herramientas para Crecer. Juan Carlos, una vez más, muy agradecido por el espacio. También un cordial saludo a toda tu amable audiencia. Envío también un saludo especial a todos mis colegas, compañeros y amigos de Resistencia Contable del Paraguay. Y como conclusión, sí, la pericia contable es una salida laboral, eh, es una salida laboral en la que uno tiene que hacer siempre lo mejor posible el trabajo, no hay nada que temer, o sea, si en algún momento yo compartí mi experiencia en el tema de juicios orales, es siempre era asusta un poco, pero yo les digo, hagan lo mejor posible su trabajo y no hay nada que temer. Simplemente es ir y defender tu trabajo. Y es una opción más de trabajo. Me parece interesante el tema de las tasaciones. Muchísimas empresas tienen problemas con sus inventarios que no están bien valuados. Hay, por ejemplo, constantemente hay problemas, litigios entre empresas, entre socios. Ahí pueden requerir un servicio de un administrador judicial, que ya como perito pueden hacerlo. Y, en fin, son varias oportunidades y interesantes, que ustedes pueden tener como una salida y cumplir. Y último, siempre como volviendo a recalcar, documenten con sus contratos sus servicios para que el día de mañana no digan, no, yo hice este trabajo y ahora termino haciendo otro. O sea, en todo, documentar con un contrato de servicios. Y Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo martes. ¿Ya está? Para